Hola amigos, tal y como anuncié en el último vídeo, hoy no vamos a hablar sobre componentes, lo vamos a hacer sobre una herramienta. Es el protoboard, que sirve para probar, para diseñar circuitos. En lugar de montar el circuito de la forma convencional, es decir, soldando, que esto no sería una forma eficiente ya que se tarda un tiempo, luego el circuito lo más normal es que no querías tenerlo, simplemente montarlo para probarlo. Por lo tanto queda o desoldar todo de nuevo, con lo cual más pérdida de tiempo y estrés para los componentes, tanta soldadura y desoldadura, o bien te olvidas de ese circuito y pierdes los componentes. Es mucho mejor usar el protoboard donde los componentes no se sueldan, se pinchan. Es decir, estos agujeritos son microenchufes que veis por aquí, son como conexiones donde el componente se pincha directamente y un cableado interno, que ahora veremos con detalle, nos permite hacer en un momento un circuito, nos permite en un momento desmontarlo y por supuesto hacer pruebas, quitar componentes, sustituirlos por otros, cambiar de valores, porque de eso se trata precisamente el protoboard, de hacer pruebas. Vale, la distancia entre pines, entre los distintos agujeritos, no es caprichosa. Los fabricantes de componentes tienen que seguir una normalización en cuanto a distancia en los terminales de los componentes. Bien, pues en el protoboard esa distancia se observa, de manera que no es casualidad que, por ejemplo, un circuito integrado como este, que tiene 28 terminales, caiga aquí como anillo al dedo, como vais a comprobar ahora mismo. Y este es el circuito integrado de 14 más 14 terminales, en total 28. Lo vamos a presentar en el protoboard y veréis cómo los terminales del circuito integrado caen con precisión en cada uno de los orificios del protoboard, tanto en un lado como en el otro. Y si no fuese así, enderezaríamos la patilla que esté fuera, porque de no hacerlo al presionar la torceríamos aún más y no se produciría la conexión. Bien, yo me he asegurado que ya está todo bien. Ahora ejercemos una presión por igual en ambos extremos. Este circuito ya está en disposición de que ahora comencemos a ponerle componentes en cada una de sus patillas para hacer las distintas conexiones. Y ahora comparemos la sencillez de extraer esto de aquí comparado con el hecho de que estuviese soldado. Simplemente con una herramienta tipo destornillador vamos progresivamente por cada lado, sacando el circuito, o podríamos hacerlo al mismo tiempo por ambos lados y ya lo tenemos fuera. Hay varios tamaños de protoboard, yo los he visto tan pequeños como la mitad de este en vertical, es decir, prácticamente una hilera, y también hay tamaños bastante mayores, este por ejemplo, y supongo que aún los habrá más grandes, pero esto es lo de menos. Lo importante es saber que en el lateral del protoboard hay una serie de muescas que te permiten ir apilando o ensamblando unos con otros y hacer crecer el protoboard hasta el tamaño que necesites, aunque la verdad para la mayoría de los proyectos con una cosa como esta será más que suficiente. La parte principal, lógicamente, es el protoboard, el tablero, pero también lleva accesorios. Vamos a verlos. Bueno, la verdad es que accesorios solamente lleva estos puentes de cable de longitud distinta y colores distintos para reconocerlos, para salvar distancias distintas, por eso hay tantos modelos. Aquí, por cierto, tengo la caja donde los guardo todos, los pequeños y estos más grandes, estos puentes más grandes. Aunque en la mayoría de las ocasiones los componentes los vamos a conectar directamente entre sí. Por ejemplo, si queremos reproducir este sencillo esquema, dos componentes nada más, pinchamos la resistencia en los dos contactos donde caigan los bornes y el diodo, el cátodo a la resistencia directamente. Pues bien, este diodo, como podéis ver, el cátodo está ahí arriba señalizado con la franja blanca, pues directamente al borne de la resistencia. Verticalmente, estas columnas están conectadas entre sí, por lo tanto diodo y resistencia están conectados. No tiene importancia el hecho de haber puesto el diodo verticalmente, podríamos haberlo puesto así horizontalmente, esto es solamente por cuestiones de espacio. Vale, supongamos que ahora ponemos este otro componente y a su patilla central queremos llevar el punto correspondiente a esta resistencia, a este borne. Lo haríamos precisamente con un puente de hilo. Cualquiera de estos puntos verticales recuerdo que vale, por lo tanto lo tomo aquí, por ejemplo, aquí abajo, y me lo llevo aquí. ¿Qué pasa que el componente no cae bien en su sitio? Pues simplemente lo puedo desplazar. A ver si esto entra en su sitio. No, uno más, hay que poner uno más.
así. Pues lo desplazo, ahora sí cae exactamente en la patilla central. Otra solución, si esto no lo podía mover de sitio, pues es utilizar o bien un puente de otro tamaño, o si no lo encuentro, uno que originalmente era recto, pues lo doblamos y así tenemos un margen para ir más allá o más acá y acertar al sitio. Incluso si nos quedamos sin puentes, podemos tomar hilo, cable de aquel que utilizábamos en los ignitores, de un solo pelo rígido, y podemos hacer un puente con él. Pelamos un extremo, el largo deseado más o menos, pelamos el otro extremo, y ahora con las pinzas doblamos a 90 grados y ya tenemos un puente provisional que nos puede salvar del apuro. Con el paso del tiempo es normal que los puentes se estropeen o incluso se pierdan. Se pueden reponer, venden cajas de ellos, es decir, no es necesario comprar un nuevo protoboard. Y como veis, llevan un buen surtido de todos los tamaños para reponer, aunque la verdad duran bastante. Estos que estáis viendo por aquí los tengo ya un montón de años. Ya veis que los accesorios del protoboard no son la gran cosa, simplemente puentes de cable, pero con el paso del tiempo, según el tipo de montajes que hagas, verás que algunos componentes te son necesarios muy a menudo y esos componentes podríamos guardarlos junto con los puentes en la caja del protoboard. Por ejemplo, si haces muchas aplicaciones de audio, quizás te sea interesante tener un pequeño altavoz que no puedes conectar directamente al protoboard porque los terminales no lo permiten, pero sí puedes soldarle un par de cables y estos cables sí los puedes poner al protoboard. Vamos a ver unos cuantos de estos accesorios opcionales, por no decir indispensables. Uno de los primeros accesorios que tendremos que hacernos, hagamos el tipo de montaje que hagamos, son simples trozos de cable como los de los puentes, pero terminados en unas pinzas de caimán. ¿Esto para qué? Pues por ejemplo para conectar componentes cuyos terminales son tan gruesos que no caben en el protoboard. Pues veis, simplemente conecto a la bobina de este imán, necesito ponerle una conexión, pues una pinza de caimán a cada uno y de ahí al circuito. Quien dice un relé, dice un potenciómetro, que en muchos casos tienen terminales que se pueden pinchar, pero en otros casos son muy gruesos, pues bien, ponemos las pinzas de caimán al potenciómetro y conectado. Y ni que decir tiene el caso, por ejemplo, de un transformador como este. Esto no se puede de ninguna manera poner en el protoboard. Pues lo mismo, pondríamos las pinzas de caimán a sus terminales y de ahí al circuito. Habría que disponer al menos de 10 de ellas porque esto se gasta enseguida. Un potenciómetro son 3, un transformador como este serían 4 o 5, se gastan muy pronto, al menos 10 o 12. Y así pues tantos accesorios como vayas necesitando. Por ejemplo, un pulsador o interruptor puede ser útil porque normalmente tienen terminales demasiado gruesos, pues un par de cables y de aquí al circuito. Puede ser un pulsador o un interruptor. También puede ser interesante una lámpara, una pequeña lámpara de incandescencia de 6 o de 12 voltios, un micrófono o un emisor de ultrasonidos, en fin, pues según las aplicaciones que hagas. Así vas guardando junto con los puentes una serie de gadgets que te hacen el trabajo más llevadero. Es de suma importancia conocer cómo está estructurado un protoboard para poder hacer los circuitos con seguridad. De lo contrario, los circuitos no solamente no nos van a funcionar, sino que podemos destruir componentes, la fuente de alimentación que pongamos o cualquier dispositivo involucrado con el protoboard. Veréis que es más fácil de lo que parece. Un protoboard está dividido, digamos, en dos zonas funcionales. Estas dos líneas que veis aquí, superiores, estas dos líneas horizontales, tanto como estas dos que hay aquí abajo, se suelen utilizar para alimentación, para entrada de señal o salida de señal, es decir, la comunicación del circuito con el exterior. Por ejemplo, si queremos poner una línea de tensión de 6 voltios y aquí el 0 voltios, haríamos esto. Un cable con pinza de cocodrilo y lo conectamos aquí. ¿Qué puntos van a tener tensión de 6 voltios que pondremos aquí a esta pinza con este cable? ¿Qué puntos en el protoboard van a tener 6 voltios? Pues estos, desde aquí hasta aquí.
Aquí se corta, es decir, esta línea ya no tiene 6 voltios, está, aunque no lo señaliza, pero no está unida. Lo podéis comprobar con el polímetro que estos pines ya no tienen esta tensión de 6 voltios que hemos metido a través de este cable. Bueno, ¿cómo podríamos aprovechar estos 6 voltios para todo lo largo del protoboard en el caso de que el circuito sea grande y queramos tener también aquí los 6 voltios? Pues muy sencillo, utilizando un pequeño puente, uniríamos estos dos pines, así, y a partir de ahora esta tensión también pasaría a esta zona del protoboard. Tendríamos toda la línea para esa alimentación. Lo mismo con el negativo. Si queremos poner el negativo de esa tensión para alimentar un circuito, lo podríamos poner aquí. Quedaría lo mismo que lo pusiéramos aquí, en medio. Es decir, es lo mismo, pero bueno, normalmente se pone en un extremo. Y tendríamos tensión negativa a lo largo de toda la línea, lo mismo que arriba, pero solamente hasta la mitad. Si queremos tener también ese cero, ese negativo, tendríamos que poner aquí un puente igual que hicimos aquí arriba, y entonces sí tendríamos en toda la línea ese negativo. Vemos que todavía quedan dos líneas libres, porque por supuesto lo que pongamos aquí no hace nada en la línea de arriba. La línea de arriba no tiene ninguna tensión. Podríamos utilizar esta línea de arriba, por ejemplo, en el caso de que el circuito nos devuelva una tensión, pues bien, esa podría ser la salida. Es decir, tenemos hasta 8 zonas para diferenciar distintas tensiones que pueden ser de alimentación o de salida. Un ejemplo, claro, lo tenéis con este montaje real, que era aquel que encendía y apagaba la luz según era de día o de noche. Podéis ver este cable que me lleva el negativo, lo pongo aquí a esta línea y por lo tanto toda esta hilera o esta fila tiene esa tensión cero, que como veis es recogida por numerosos componentes por medio de puentes y otras veces directamente a través del propio componente. Lo mismo con el positivo, que es este cable que veis aquí, esta pinza de cocodrilo que llevo aquí. También esta línea quedará con esos 12 voltios o lo que le pongamos, y numerosos componentes toman la tensión de 12 voltios desde esta línea, como podéis ver el potenciómetro, la resistencia, el condensador, este transistor y por supuesto la LDR, es decir, son formas de evitar poner demasiados cables. Simplemente se traza un positivo y un negativo y todos los componentes van a ello. Y la zona de componentes son estas dos que veis aquí, este grupo y este otro, separadas por un canal que hace que haya aislamiento total entre ambas. Cada una de estas columnas verticales están unidas entre sí, es decir, estos 5 pines tienen el mismo potencial eléctrico. Lo que conectemos en este pin será exactamente igual en los cuadros de arriba. Sin embargo, cada una de estas columnas verticales está aislada de la que hay a su derecha y de la que hay aislada a su izquierda. Están separadas. Lo mismo con lo de abajo. Por ejemplo, sería absurdo conectar un componente de esta manera, puesto que estarían sus dos terminales al mismo potencial. Esto no tendría sentido, pero sí lo tiene hacerlo así, horizontalmente. Y si queremos reproducir otra vez el circuito de antes, conectaríamos esta resistencia así, al borne del diodo, eso es. Para conectar circuitos integrados la cosa cambia. Por ejemplo, aquí tengo uno de 8 patillas. Esto así no se puede poner, puesto que observad, hemos dicho que las hileras están conectadas, o sea, las columnas, perdón, están conectadas entre sí. Por lo tanto, esta patilla está en cortocircuito con esta. No tiene sentido. Si lo ponemos vertical, tenemos las mismas o incluso peor. Vamos a cortocircuitar todas las patillas de un lado y vamos a cortocircuitar todas las patillas del otro lado. ¿Cómo ponemos entonces un circuito integrado? Pues de la única manera que se puede en un protoboard, aprovechando el canal central que tiene una separación total entre ambos grupos de pines, así. Ahora vemos que esta patilla está conectada a estos pines y cualquier componente que conectemos a estos pines, a estos cuadros de aquí, también va a estar conectada a esta patilla del integrado. Lo mismo con estas tres hacia arriba
que están completamente aisladas de estas de abajo, que ya tienen su propio grupo de pines. Si queremos conectar, por ejemplo, a la patilla número 2 algún componente, lo haremos a cualquiera de estos pines. Voy a retirar estos 6 tornillos del protoboard para destaparlo y ver cómo está organizado por dentro. Retirando el último tornillo, esto sale por aquí. Eso. Vamos a tener que usar un destornillador plano. Ahora todos son de estrella. Vamos a ver. Este. Mirad, aquí se ve clarísimo cómo está organizado el protoboard. Las 4 líneas superiores de alimentación de las que os hablé, aquí tenéis una que llega hasta aquí y se interrumpe, ¿lo veis? Ahí se interrumpe otra línea de alimentación y lo mismo con la de abajo. Ahora tenemos los dos grupos de componentes que son hileras verticales y aquí el canal central donde ponemos los circuitos integrados y abajo lo mismo. Y por supuesto más abajo otra vez se reproduce lo de las líneas de alimentación divididas en la mitad, que son una arriba y una abajo. Y este es todo el misterio que tiene un protoboard. Quiero recordaros que no siempre es posible pinchar un componente directamente en el protoboard por tener terminales muy gruesos o espacialmente no son un plano y por lo tanto no pueden insertarse. Un ejemplo sería este puente de rectificador. Con semejantes terminales no podemos insertar esto directamente. Muy bien, pinza de cocodrilo a cada uno de sus terminales y el extremo del cable al protoboard. Aquí tenéis también otro ejemplo con un transformador. Otra situación típica en la que nos vemos obligados a utilizar pinzas de caimán es el uso de un transformador cuyos terminales de ninguna manera van a poder ser insertados en el protoboard. Utilizaremos pinzas de caimán. Aquí en el secundario vemos 3 en 2 salidas de 6 voltios y un 0 central, es decir, es una salida simétrica, nada que poner en el primario, esto irá a 220 directamente. Bueno, pues podríamos conectar esta salida de 6 a esta línea de alimentación, la otra salida de 6, por ejemplo, a la de arriba, a la línea de arriba, y esta línea central de 0 voltios podríamos ponerla o bien aquí o bien aquí. Vamos a poner por ejemplo así y ya tenemos 3 líneas cada una con una de las 3 tensiones que nos suministra el secundario. Hoy el vídeo ha sido bastante más corto de lo habitual porque la verdad el protoboard no tiene gran cosa, así que pasamos directamente al rincón de la teoría con 2 fenómenos físicos interesantes desde el punto de vista electrónico, como son el efecto skin y el efecto corona. El efecto skin, piel en inglés, también conocido como efecto pelicular, de película, de superficie, se produce cuando un conductor está siendo recorrido por una corriente eléctrica alterna de alta frecuencia. El efecto skin no sucede ni en corriente continua ni en corriente alterna de baja frecuencia como la doméstica de red de 50 Hz. Esto se produce porque el campo magnético en el interior del cable, al ser de alta frecuencia, hace que los electrones se expandan hacia el exterior del cable y solo son conducidos a través de la superficie del cable, de ahí el nombre del efecto. Esto se va a ver mejor con un dibujo. Y aquí tenemos 3 conductores vistos de canto, es decir, si el cable fuese esto, pues los estaríamos viendo así. Y los 3 conductores son del mismo material, igual sección, y los vamos a someter a corrientes eléctricas distintas. En el caso de corriente continua, por cierto, cada uno de estos puntos representa un electrón circulando por el cable, pues vemos que estos electrones circulan sin tener preferencia por ninguna zona en especial. La distribución es homogénea y todo el material es aprovechado. Con una corriente de frecuencia media ya empieza a manifestarse el fenómeno skin,
que vemos que los electrones tienden a ir más bien por las orillas, por la periferia del cable y no por el centro. Y si nos vamos a una alta frecuencia, el fenómeno ya está en total plenitud y solamente por la periferia circulan los electrones, de ahí el nombre skin, es como si circulara solamente por la piel. Y el interior no ve ninguna corriente eléctrica. Esto tiene una consecuencia muy importante. Sabemos que la resistencia de un conductor eléctrico depende, entre otras cosas, de su sección, es decir, de la superficie que ofrece al corte. Aunque este cable tenga la sección real que tiene, sin embargo, este comportamiento hace que el cable asuma una sección virtual, es decir, solamente por donde van a circular los electrones. Como he dicho, esto supone un aumento en la resistencia importante que hace que la potencia disipada por efecto Joule también sea grande. Esto es muy importante, por ejemplo, en el mundo de la radiodifusión. Sabemos que tenemos que conectar una emisora a su antena con un cable. Pues bien, ese cable va a introducir grandes pérdidas por este efecto. Una solución parcial para mitigar este fenómeno es utilizar el conocido como cable de Leeds, que está constituido no por un hilo macizo, sino por muchos conductores individuales que están aislados entre sí, de modo que sí, en cada uno de esos cables se va a reproducir el efecto skin, pero la superficie de la suma de todos esos cables es mayor que la de un cable equivalente sencillo, y de esta manera se minimizan las pérdidas. Y sobre el efecto corona poco vamos a hablar, nos conformamos con saber de su existencia y en qué consiste. Si sometemos un conductor a alta tensión, el aire que lo rodea puede ionizarse y volverse conductor. Sabemos que ningún aislante es perfecto. Cuando se supera una tensión determinada se vuelve conductor. Bueno, el aire no es una excepción, también le ocurre lo mismo. Y a consecuencia de esa ionización, parte de la electricidad que circulaba por ese cable ahora lo va a hacer por el aire. Y al hacerlo, el aire se ilumina, puesto que hay una resistencia que vencer, una disipación de potencia, y ese aire va a lucir con un tono azul, blanco o rojo, dependiendo del nivel de la fuga eléctrica. Esto supone un problema en las líneas de alta tensión porque genera pérdidas, y esto se intenta atajar, por ejemplo, con el uso de anillos anticorona. En otras ocasiones es al revés, este efecto se busca deliberadamente. Tenemos el ejemplo de los ozonizadores, estos chismes que producen ozono, gas ozono, pues se basan en un conductor que es sometido a alta tensión y de ahí sale una especie de viento eléctrico, es decir, electrones que producen ese ozono, y se oye un sonido característico si se acerca el oído, el olor también a ozono, y si se mirase, si eso se mira de noche o en la oscuridad, veríamos perfectamente la corona, ese halo de luz alrededor del emisor de electrones. Y bueno, con esto hemos llegado al final del vídeo. Muchas gracias por seguirme y espero que nos veamos pronto en el siguiente.